Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers in many countries around the globe. These innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement. Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture.
Bueno, tal como conversaba la clase anterior, vimos cosas bastante generales solamente y hoy día vamos a empezar a ver cosas ya más específicas, cosas más de cítricos. Uno de los temas siempre importantes es el tema de la piel, por el tipo de fruto que es un hesperidio, que tiene glándulas en la superficie llenas de ácido cítrico. Es una piel delicada, tiende a tener desórdenes fisiológicos. De hecho, hay variedades a pesar de que son muy ricas, han ido desapareciendo comercialmente, fundamentalmente por problemas de piel, problemas de desórdenes fisiológicos en viaje o incluso en la planta misma. Entonces es un tema siempre importante el manejo de piel en cítricos. Em, mm, Pasamos a la siguiente. Eh, Cuando hablamos de manejo de piel en cítricos, bueno, el calcio es fundamental, o sea, es un elemento, un macroelemento que es clave, piedra angular en todo el tema de la problemática de piel. Tenemos muchas problemáticas. Está descrito una cantidad, pero gigante de desórdenes fisiológicos en la piel de los cítricos. Y desórdenes fisiológicos, en general, se le denomina desórdenes fisiológicos cuando eh, no, hay, hay certeza de qué factores influyen en esta problemática, pero siempre hay cosas que son, no sé, por ejemplo, la peteca en limones, que hay veces que con las mismas condiciones, alguna fruta tiene el desorden, otra fruta no la tiene, y siempre hay algún como enigma, así, un signo de interrogación de qué otros factores pueden estar influyendo, a pesar de que están sometidos a los mismos factores, y hay fruta que se daña mucho más que otra. Por ejemplo, es colapso de piel, típico en mandarinas, típico en mandarinas que tienen qué tipo de problemáticas, piel delgada, fruta en brotes que tienen muy poca iluminación, eh, fruta que tiene muy bajos niveles de calcio ligado en la piel. Y este es el colapso de piel que ocurre generalmente en viaje, incluso puede ocurrir cosechada la fruta durante el proceso de packing. Todo depende de qué tan grave sea esta descompensación de la piel. Es un clásico, el skin breakdown. Esto es creasing o clareta, también lo mismo, ocurre por mala formación de pectinas. Estas se empiezan a rajar, se empiezan a partir en el alvéolo, que es la parte blanca de la cáscara de la fruta, y empiezan a ocurrir estos problemas, que eso termina finalmente en rajadura. ¿Ya? Y cuando sacamos el flaveo, vamos viendo de que el creasing está súper fuerte. Esta es naranja cara a cara, que es una naranja que tiende a tener creasing. Fundamentalmente, ¿dónde tiende a tener creasing? Cara a cara, en zonas donde las temperaturas eh, en primavera son altas. Ahí vamos a entender por qué, por qué eso es factor principal para que ocurra creasing en cara a cara, que es una variedad susceptible a creasing. Eso es lo que ocurre después del creasing, el rajado de la fruta. Ya la piel ya no da, ya hay fisura y ocurre el rajado de la fruta que puede ser violentísimo bajo ciertas condiciones. Bueno, acá tenemos la peteca que se las nombraba recién, que es un desorden fisiológico típico de limones y más acentuado aún en el limón de verano más que el limón de invierno, siendo que puede ocurrir en los dos periodos, pero está muy asociado también a niveles de calcio bajo, calcio ligado, a condiciones de humedades relativas altas o cosechas después de lluvias o cosechas con humedades relativas altas. Y así como aparece, desaparece. Puede aparecer en 20 bins en la cosecha, todos los limones con peteca y de repente, ¡pum!, desaparece el mismo día de cosecha. Es súper, es errático, pero esas condiciones siempre hacen de que haya mayor condiciones para que pueda ocurrir este desorden. Cuando hablamos de fisura, bueno, muchas veces alguien me dice, no, si no hay fisura, no, si las fisuras son, con un microscopio electrónico podemos ver de que las pectinas se empiezan a fisurar, se empiezan a partir. Y esto ocurre fundamentalmente, de nuevo, cuando los calcios ligados en la piel son muy bajas. Eh, Vamos a sacar esta cosita de aquí, ahí. Bueno, eh, ¿qué cosas me van gatillando una mala post cosecha? Una mala piel en la fruta.
el cierre estomático es fundamental. De hecho, cuando hay cierre estomático, ocurre inmediatamente una dificultad en la absorción y movilidad del calcio. Vamos a entender por qué. Además que cuando hay cierre estomático empieza a haber estrés oxidativo y también hay degradación de tejidos. Entonces me pega fuerte el tema del cierre estomático. El calcio todos sabemos, y esto desde la universidad, que fortalece y estabiliza las paredes celulares. El calcio interactúa con los fosfolípidos de las membranas, retardando el envejecimiento, eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, se los digo casos reales, este fin de semana en muchas zonas van a haber, ojalá que no, pero hay pronóstico de heladas y bastante fuerte en algunos sectores donde todavía hay fruta. Lo primero y lo que se daña en la fruta en estos momentos, y uno tiene miedo de que se dañen, son las membranas, de hecho, del cítrico, que ocurra daño en las membranas. Pero uno dice, bueno, en este momento, ¿qué hago? ¿Qué aplico para no tener daño? Bueno, esto viene bastante más atrás. De hecho, cuando los niveles de calcio son bajos, los daños en las membranas después son muy altos. Y después vamos a ir viendo con ejemplos reales. Entonces, este es un trabajo que viene bastante más atrás. O sea, cuando uno tiene buenas fosfolípidos, buenas membranas, buen calcio, la fruta aguanta mucho, mucho más un daño por frío, por ejemplo, viendo algo real de hoy. Una deficiencia de calcio provoca la desintegración de las membranas. ¿Ya? O sea, clarito que el calcio aquí tiene una injerencia súper importante. La absorción de calcio por las plantas es pasiva y no requiere una fuente de energía. Y aquí está el gran problema, porque se transporta por la planta principalmente a través del xilema, junto con el agua, con la corriente transpiratoria. Por lo tanto, la planta, como es un tubo, para decirlo así en burdo, donde toma agua por una punta, que son las raíces, y sale agua por la otra punta como vapor de agua por los estomas. Por lo tanto, si yo tapo uno de los dos extremos, por ejemplo, no tengo raíces o cierro los estomas, no hay corriente transpiratoria, no hay absorción de calcio y no hay transporte de calcio. Por lo tanto, no saco nada con regar bien, con que un K sub C de 1,2, que todos los cálculos, si la planta está con los estomas cerrados, simplemente el calcio no se está moviendo hacia la fruta. La disipación del exceso de calor ocurre vía evaporación, ¿cierto? Que sale por los estomas. Cuando la planta está con niveles de estrés mayores a lo normal, hay generación de ácido abscísico y cierre estomático. Eh, la absorción de calcio está directamente relacionada con la producción de transpiración de la planta. Este dibujo es muy bueno. O sea, esto es lo que ocurre en realidad en un cítrico, y ahí está el problema. El problema es que se mueve principalmente con el flujo de la corriente transpiratoria. Por lo tanto, ¿cuál es el órgano que en la planta está hecho para transpirar y que tiene la mayor cantidad de estomas por milímetro cuadrado? Son las hojas. Por lo tanto, hacia allá es donde se va fundamentalmente el calcio y no se va hacia la fruta. Entonces, después me empiezo a engañar un poquito porque veo números y digo, no, estoy súper bien, pero realmente yo lo que tengo que evaluar es la fruta. Ahí es donde yo necesito que vaya el calcio, porque ahí es donde le va a costar ir. De hecho, el calcio que tome la planta fundamentalmente siempre va a ir a dar a las hojas, a los órganos que transpiran. Y eso hay que entenderlo súper bien, no se reparte de manera equitativa en cada uno de los órganos de la planta. Este es el tubo que yo les nombraba. ¿Cómo saco esta cosa de acá que me tapa? Un segundo. Ahí sí, ahí desapareció. Muy bien. Ya, ahí sí. Había una cosa que me tapaba las letras. Entonces, tenemos este tubo que yo riego la parte baja, ¿cierto? La planta absorbe, conduce por los vasos vasculares y transpira por los estomas. Entonces, aquí al lado derecho hay un sinnúmero de cosas que me pueden ir afectando eh, este movimiento del calcio desde el suelo hasta la fruta. Toma cerrado, falta de riego, la humedad relativa baja, temperaturas extremas, radiación solar, eh, nutrición, mala nutrición, plagas, enfermedades, hongos de madera, sistema radicular dañado, nematos, asfixia, salinidad. O sea, aquí tenemos todos los problemas y ahí nos damos cuenta que cualquiera de estos problemas que tengamos, el movimiento de calcio va a ser horrible. O sea, un arañazo, por ejemplo,
en plena división celular va a ser letal con el movimiento de calcio hacia la fruta. No solamente el riego es lo importante, así que al final es todo. Es todo para que la planta tenga los menores niveles de estrés. Eh, em, Algunos manejos que uno hace para tener mejor movilidad de calcio en la planta. O sea, el manejo de la salinidad es clave. O sea, presiones osmóticas altas, no hay ninguna posibilidad de que la planta pueda tener un buen movimiento de calcio. Alta, la radiación solar es cada vez más extrema. Hoy día no es raro encontrar radiaciones sobre 1000 watts por metro cuadrado y tampoco es raro encontrar radiaciones sobre 1300 watts por metro cuadrado, que hace 20 años atrás era casi como, wow, ojalá no pasar 750, 800, y hoy en día estamos arriba de 1000, en muchas zonas sin ningún problema. Entonces, la radiación solar es un tema que hay que ir manejando. La poda, también importante, porque eh, los tejidos tienen que tener apertura estomática y tienen que estar activos. Para eso tiene que haber por lo menos iluminación difusa, no necesariamente tiene que estar el sol directo en los brotes, pero sí no pueden estar a oscuras, para hacerlo más fácil. A oscuras no pueden estar, porque ahí hay muy mal movimiento, muy mala corriente transpiratoria y muy mal movimiento de calcio, y por eso es que se genera la fruta con piel delgada en las zonas muy oscuras de la planta. La reposición hídrica, bueno, lógico, o sea, si riego mal todo lo que estamos hablando no tiene ningún sentido, porque necesito regar bien para poder tener buena corriente transpiratoria. Y una cosa que siempre digo, cada campo tiene sus propias problemáticas, o sea, no hay un manual, este es el manual de cómo mejorar los niveles de calcio, porque cada campo tiene problemas distintos. Hay campos que tienen problemas con boro, hay campos que tienen problemas de viento extremadamente fuerte, hay campos que tienen suelos muy livianos, muy poco retentivos, hay campos que tienen un tertel metido a los 30 centímetros y hay 30 centímetros de suelo y no hay más, hay campos que tienen nematodos en alta densidad y así, pues, o sea, hay sin número, o sea, cada campo va teniendo su problema. Yo, por eso que generalmente recomiendo evaluar cuáles son las tres mayores problemáticas que me pueden estar afectando el estrés abiótico en las plantas y ayudar a manejar por lo menos esas tres problemáticas más grandes. Ya por lo menos me aseguro de que los niveles de estrés abiótico en la planta están dentro de algunos niveles normales, porque no existe cero estrés. O sea, siempre va a haber estrés, pero tiene que estar dentro de niveles normales. El que más se repite hoy en día es la radiación solar y temperatura. O sea, es como muy repetitivo cuando uno pregunta en campo. Ahora, ¿qué problemáticas tenemos? Calcio del suelo. Calcio del suelo, calcio en el agua. Entonces, uno va a escuchar repetitivamente, mi agua tiene mucho calcio, mi suelo tiene mucho calcio, y eso es así, es verdad. O sea, de hecho, de los cationes intercambiables del suelo, entre un 80 y un 90% es calcio. O sea, una gran proporción del suelo es calcio. El agua, la sal que más tiene es calcio, perdón, el elemento que más tiene es calcio. Eh, Hay mucho calcio, pero aquí vemos niveles muy altos, porcentaje de 83-85% de la SIC, una gran concentración de calcio, pero no es lo suficientemente disponible para las plantas, porque eso está intercambiable, pero no está disponible. Entonces, ¿tengo mucho calcio en el suelo? Sí. ¿Mucho calcio en el agua? Sí, pero no está eso 100% disponible. Eso está mínimamente disponible para las plantas, y ahí está el problema. Ahora, los análisis foliares, este es otro tema. Análisis foliares de hasta 6,5%, no es raro encontrar, de hecho, con altos niveles de calcio. Pero yo no estoy exportando hojas, ahí está el problema. Y no tengo que mandar en los contenedores hojas, tengo que mandar fruta. Entonces, lo que uno tiene que evaluar es la piel de la fruta. No, o sea, las hojas también. Obviamente, uno cuando toma el análisis foliar, claro, va a venir el calcio, pero no siempre, no sé, no hay una correlación de lo que pasa con la hoja con lo que ocurre con la fruta. Por ejemplo, el calcio total en hojas en general está entre un 2,5% y un 4,5%. El calcio total en la cáscara de la fruta, que es ahí donde queremos el calcio, fluctúa entre un 0,1 y un 0,35%. Y el calcio ligado en cáscara de fruta oscila entre un 0,05 y un 0,15% de calcio. Eh, Estamos hablando de 15 veces menos
10 veces menos, 20 veces menos de calcio en la piel de la fruta que en la hoja. Entonces no hay similitud. O sea, es mucho menos calcio el que tiene la cáscara del cítrico. Entonces, por eso que es tan importante el manejo y vamos a ir viendo algunas cositas. Este concepto también es interesante y es importante saberlo. El calcio total, que es el que nos entrega siempre un laboratorio, calcio total de cuando yo mando análisis de cáscara de fruta, se compone del calcio soluble más el calcio ligado más el calcio insoluble inorgánico más el calcio insoluble orgánico. Eh, el calcio ligado son pectatos y carbonatos, el calcio insoluble inorgánico son fosfatos de calcio y el calcio insoluble orgánico es el oxalato de calcio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los laboratorios entregan el resultado como calcio ligado, la resta del calcio total menos el calcio soluble. Entonces, calcio total, calcio soluble y la diferencia de los dos, calcio ligado. Y eso no es así, porque eso es el calcio insoluble, no es el calcio ligado. De hecho, el oxalato de calcio es bastante importante en números, no es un número pequeño. Entonces, hay que tener harto ojo con eso, porque uno después tiene datos que son erróneos. Acá hay ejemplos, por ejemplo, esta fruta que tiene un colapso de piel, tiene un calcio ligado de 48 miligramos por 100 gramos de cáscara. En general, cuando los calcios ligados están cercanos a 35 miligramos por 100 gramos de cáscara, ya hay un riesgo. Es riesgo, de nuevo, yo siempre doy el ejemplo, es como un niño que nunca se alimentó, no sé, que comió puro pan, y uno dice, este niño tiene riesgo a tener fracturas, por ejemplo, jugando fútbol. Pero puede que nunca se fracture, pero tiene más riesgo. O sea, los riesgos son mucho más altos frente a cualquier condicionante. Por ejemplo, que el barco se demore 10 días más por algún tema, que la temperatura haya tenido un problema en viaje, que haya que, no sé, que hacer algún tratamiento por Bradypalpus, etcétera. O sea, cualquier cosa ya me puede gatillar un problema serio de colapso de piel en el viaje, porque es más susceptible. Entonces, buena fertilización cálcica es lo que necesito. Tengo hartos problemas para la fertilización cálcica. Uno de los problemas es el fosfato de calcio. Eh, Hay una formación importante de fosfato de calcio. Bueno, uno ahí de los problemas es la utilización de ácido fosfórico, por ejemplo. El ácido fosfórico reacciona rápidamente y fuertemente en los primeros centímetros del suelo y, y esta reacción me forma fosfato de calcio. De hecho, se forma una pequeña costra en la superficie del suelo. La concentración de la fertilización también, importante. Estos elementos que tienden a tener varios antagónicos y son más complejos, se tienen que aportar más concentrados. Si yo los entrego diluidos, lo único que hago es que precipiten fácilmente. Entonces queda muy poco disponible para la planta. Antagonismos, o sea, antagonismos también, o sea, estar tirando, no sé, potasio con calcio al mismo tiempo, no tiene mucho sentido. De hecho, vamos a ver de que el tiempo de que entre calcio a la fruta es bastante corto. Entonces, estar metiendo potasio al mismo tiempo, lo único que estoy generando es antagonismo y evitando de que entre la concentración de calcio que yo necesito en la fruta. Eh, lo otro, aportar o disponibilizar, que también es súper importante. Es válido aportar, siempre cuando uno lo haga en la concentración que corresponda. Pero para mí es mucho más válido incluso disponibilizar calcio. Ya lo hablamos, hay mucho calcio en el suelo, hay mucho calcio en el agua. Y disponibilicemos, o sea, dejemos disponible ese calcio para las plantas. Ahí tenemos varias problemáticas, de hecho, de por qué cuando quiero hacer una fertilización cálcica no es eficiente. Ahí está la costrita de fosfato de calcio. Cuando se analiza esa costra, esos primeros 8 o 10 centímetros, hay una gran proporción de fósforo como fosfato de calcio. Y casi siempre concuerda con campos que han ocupado ácido fosfórico por mucho tiempo. El ácido reacciona muy rápido en el suelo, es un ácido. Entonces el fósforo, pum, se suelta inmediatamente y lo primero que va a pillar, ya dijimos, 85% de los cationes intercambiables es calcio y se va a formar fosfato de calcio. Eh, Acá están como sus enemigos en la nutrición los fosfatos, ¿cierto? Ya hablamos, si yo digo fósforo, o ya formo fosfato de calcio, por lo tanto tienen que ir bastante separados, no los puedo tirar
Yo generalmente hago la semana del fósforo y lo alejo absolutamente del calcio. Los sulfatos también, pues se forma sulfato de calcio, que si bien tiene un nivel de solubilidad bajo, pero me va dejando gran parte del calcio ahí movilizado en el momento que yo lo necesito. No saco mucho que se solubilice en 2, 3, 4, 5 meses más, porque lo necesito en el momento. Y antagonismo con otros cationes, potasio, sodio, magnesio, amonio. ¿Mm? Ahí también voy generando antagónicos. Entonces, aportar más calcio, disponibilizarlo. Cuando hablamos de disponibilización de calcio, ocupamos una herramienta que se llama tiosulfato. El tiosulfato lo que hace es disponibilizar cationes en el suelo. Eh, Cuando uno aplica un tiosulfato, me genera disponibilización de los cationes, incluyendo sodio, potasio, magnesio, calcio. Eh, se forma se forma sulfato de calcio después de un par de reacciones en el suelo que es fertilleso al final, o sea, genera fertilleso en el perfil de suelo, que vuelve a disociar y vuelve a disponibilizar cationes. Al mismo tiempo, hay bacterias que ocupan este tiosulfato para generar energía y estas bacterias lo que hacen es generar ácidos. Y estos ácidos también me van disociando el fosfato de calcio. Entonces me va dejando fósforo y calcio disponible nuevamente. Por eso que uno va disponibilizando con varias reacciones químicas. Esta es solo química, aquí no hay magia. Aplicaciones foliares de calcio. Eh, Bueno, aplicaciones foliares de calcio, sin duda, complementan y complementan bastante bien, pero fundamentalmente cuando el fruto es pequeño. O sea, estamos hablando desde que el fruto cuaja hasta más o menos 3 semanas después de cuajado. Después ya son bastante ineficientes las aplicaciones de calcio ya con fruta, no sé, 2 semanas, un mes antes de cosecha, un mes y medio antes de cosecha ya es bastante ineficiente. Tiene que ser en un comienzo de la vida del fruto. Ahora, ¿en qué momento yo debo aportar calcio para la fruta? Ya que hemos hablado tanto de que hoy tenemos un momento bastante acotado, no es en cualquier momento. Este gráfico es muy bueno. Este es el gráfico de crecimiento de un fruto, que la fruta, la segunda curva, déjeme buscar el puntero, puntero láser. La segunda curva, este es el fruto en peso fresco. Está la típica curva de crecimiento con su fase 1, la fase 2 de crecimiento y la fase 3. Pero cada una de las partes del fruto tiene distintas curvas. Ahora, si bien la pulpa, la corteza y el fruto como peso seco tienen la misma tendencia, pero el espesor de la corteza uno se la juega fundamentalmente en la fase 1. Eh, o sea, el calcio entra, y de hecho entra fundamentalmente en la fase 1 de crecimiento del fruto. Y en español eso es desde el día que cuaja el fruto hasta que termina la caída natural. En el caso de las mandarinas, la caída natural termina 13, 14 milímetros en general. En el caso de las naranjas, 20, 22 milímetros. Eh, Son más o menos 60, 70 días que yo tengo para que entre el calcio a la piel de la fruta. En ese momento, cuando termina la fase 1 de crecimiento, se atrofian los cilemas y ya no hay corriente cilemática hacia el fruto y el calcio se mueve por corriente cilemática. Por lo tanto, todo el calcio que llegue a lograr entrar al fruto de ahí en adelante entra por vía floemática, pero vía floema no entra más allá del 5% del calcio total que va a tener la fruta. Por lo tanto, es aquí donde yo me juego todas las fichas, todas las balas en la fase 1 de crecimiento. Y aquí tiene que entrar el calcio desde temprano. Además que el calcio tiene una movilidad súper lenta dentro de la planta, porque ese es otro factor que hay que adicionar. No es que yo disponibilice calcio y ¡fum! El calcio está arriba en 10 segundos. No, se demora bastante en moverse. Aquí tenemos un bonito ejemplo. Tenemos un frutito con un poquito más de 20 milímetros y ya un fruto ya virando color y vemos que el grosor de la cáscara ya está. De hecho, en un comienzo el fruto el fruto es prácticamente cáscara y adentro membranas desinfladas, así como un airbag. Solo membranas desinfladas. Y cuando termina la fase 1 de crecimiento del fruto, lo que ocurre es que se empieza a expandir el fruto y todas estas membranas o globos que están desinflados se empiezan a llenar. A llenar, a llenar, a llenar, a llenar.
y yo logro, y después llego a este fruto. Entonces, el grosor de cáscara en un comienzo. En el tema de calcio ligado, bueno, acá se marca más fuerte todavía. Cuando veo la cáscara, aquí, en RIN, vemos de que estos son 2 años, esto es una naranja el año 2005, el año 2006, tomado mensualmente su calcio ligado desde el momento que cuaja, y vemos de que sigue la misma tendencia. Acá está más clara todavía, en el año 2005, 2006, se me tapó de nuevo esta cosa, a ver, 2006. Vemos de que en la fase 1 aumenta, 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 aumenta. Después en la fase 2 disminuye, disminuye, disminuye con una pendiente. Y aquí en este punto comienza la fase 3, que en la fase 3 es cuando empieza a virar de color la cáscara de la fruta. Y ahí cae. ¿Cuál es la diferencia entre las variedades que tienen piel sensible o piel que tienden a tener muchas deficiencias, muchos desórdenes fisiológicos? Es que en la fase 3 de crecimiento, que es este punto, la caída del calcio ligado es violenta. O sea, se degradan las pectinas muy, muy, muy rápido y cae muy fuerte. Las variedades de buena piel sigue cayendo lento, como en la etapa 2. Entonces cae lentamente. Entonces uno podría tener fruta, de hecho, las variedades que tienen buena piel, ya terminó la cosecha 2, 3 meses y la piel está impecable, sin ningún problema. Pero las variedades que tienen problemas de piel, por ejemplo, nombraba la naranja caracara o las clementinas oro grande, o sea, me puedo pasar una semana y la fruta empieza a tener crisis, empieza a bufarse, empieza a tener problemas, puede tener problemas serios, de hecho, en la piel. Si vemos ahora la hoja, arriba en las dos gráficas de arriba, vemos que en la hoja es bastante estable. Los niveles de calcio en la fecha que yo tome va a ser muy estable. O sea, se mueven los mismos parámetros en un mismo rango. Y en el tema de la pulpa, también, pues. Entra en un comienzo y después solamente cae, 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 pero cae con una pendiente bastante suave. O sea, no está tan marcado como acá, que la fase 3 sí se me marca que aumenta la velocidad de degradación de las pectinas. Eso es lo que ocurre. Ahora esto tiene una importancia porque em, cuando llegamos a este momento, que es el momento que empieza a virar de color la piel de la fruta, yo siempre digo que, bueno, la gran mayoría decimos, la fruta empezó a madurar, pero la piel comenzó a envejecerse. O sea, en ese momento comienza su periodo de envejecimiento. Por lo tanto, yo siempre tengo que sacar la fruta lo más luego posible, y no solamente por la piel, después lo vamos a ver más adelante, sino que además también por el retorno floral, por la cantidad de reservas que va a terminar la planta y por la calidad de los ovarios de las siguientes flores. Pero si hablamos solamente de piel, en ese momento comienza un envejecimiento súper acelerado la fruta. Bueno, estamos con las las mismas problemáticas que veíamos, la fisura. Ay. Acá tenemos el tema de las membranas que conversábamos. Cuando tenemos membranas, tenemos niveles de calcio bajo, las membranas sufren mucho más. Y este es un fruto con daño por frío. eh, Sufre mucho más. De hecho, voy a mostrar. Bueno, hablamos del daño oxidativo que tienen las membranas, los bajos niveles de calcio en la fruta. Pero esto es muy antiguo, esto es del año 1980, esto es en palto, y marca de que acá tengo el pedúnculo del fruto arriba, y que los calcios ligados, a medida que yo me voy alejando del pedúnculo del fruto, van disminuyendo. Cuando yo saco este trozo, disminuye de 18,1 miligramos por 100 gramos a 5,3 miligramos por 100 gramos en palta. Hagamos lo mismo en cítrico entonces. Y de hecho hay una cosa que, bueno, es una pillería de hecho de terreno, que siempre donde más se marca el frío, los daños por frío en un cítrico es la parte distal del fruto, es abajo, el poto del fruto. Este es un mismo fruto, el mismo fruto está cortado arriba, está cortado la parte media y esta es la parte de atrás del fruto. 160, 123 y 91 miligramos por 100 gramos de calcio ligado. Está súper correlacionado de que, de hecho, en un mismo fruto donde tengo más calcio ligado, aguantan mucho mejor las membranas que donde tengo menos calcio ligado. Es súper evidente. Mismo fruto, aquí no son frutos distintos. Siempre, bueno, porque ojalá no veamos daño por frío, no lo vean nunca, pero cuando ocurre,
hagan lo que uno corta la parte, el poto del fruto y ahí es donde el daño está muy, muy marcado siempre y siempre es donde hay menos calcio ligado en ese sector. Acá tenemos, esta fruta estaba con 45 miligramos por 100 gramos. También un desorden fisiológico que ocurrió hace 2 años atrás, donde hay una mezcla de frío, de cambio de humedad relativa y temperatura, y ocurren en doble Murcott y Tango este tipo de desórdenes fisiológicos. De hecho, ocurrió desde Chincha hasta Yay Yay. O sea, no, ni siquiera una que precordillerana, aquí en la nieve, muchos decían, no, no, o sea, fue una franja muchos miles de kilómetros de distancia, la misma sintomatología. De nuevo, cuando ocurren desórdenes fisiológicos pueden ocurrir una vez y después prácticamente cuesta mucho volver a verlos, pero esos fueron gatillantes súper claros, o sea, mucho frío y cambios de humedad relativa. En este momento, eso es clave, ¿ah? Para doble de Murcott y Tango, este color que está aquí arriba es súper clave porque en ese momento hay condiciones súper especiales en la fruta, que es el momento en que cae, de hecho, que hay más susceptibilidad a caída de fruta, pero además hay mucha susceptibilidad a desórdenes fisiológicos. Es muy susceptible el fruto en ese momento. Doble de Murcott y Tango. Cuando aquí tenemos lo mismo, tenemos la misma sintomatología, de nuevo un poquito más, nos damos cuenta de que hay una deshidratación alrededor de las glándulas oleosas, muy marcada, hasta llegar a daños ya horribles. Eso es lo que vamos a hablar de piel hoy. Cualquier pregunta, acá estoy. Súper, Enrique, muchas gracias por tu presentación. Sí, hay un par de preguntas, te las hago saber enseguida. La primera, ¿cuáles son las mejores maneras de disponibilizar los nutrientes en el suelo? Bueno, hay distintas, la pregunta es bien amplia, pero lo que pasa es que cuando hablamos de nutrientes tenemos distintos tipos de nutrientes. Obviamente tenemos macros, micros, bueno, los cationes son fundamentalmente los que uno tiene que disponibilizar. Hay distintas formas, de hecho, bueno, yo nombré por ejemplo el tema de los tiosulfatos, es una forma que es muy práctica y además me lleva a otras ventajas para poder disponibilizar nutrientes. No solamente macro, también micronutrientes. Disponibiliza micronutrientes porque los reduce de +3 a +2. Entonces, cuando están +3 los micros, están precipitados y +2 quedan disponibles. Es una reacción química que ocurre. Otra forma de disponibilizarlos es mediante aumento en la actividad microbiana. De hecho, cuando hay un aumento en la actividad microbiana del suelo, eh, los exudados que producen todos estos microorganismos también me ayuda a disponibilizar muchos micronutrientes. Yo creo que son las dos vías más importantes de disponibilización de nutrientes, como sí, aumento en la actividad microbiana y el uso de tiosulfatos. Bueno, la siguiente. Eh, Acá preguntan, ¿quieren saber si es que hacemos una aplicación foliar a base de calcio, el fruto en su estado verdoso lo puede absorber? Lo absorbe poco. O sea, estado verdoso, yo me imagino que... A ver, no voy a responder. Claro, está verdoso. Yo nombré que el fruto desde que cuaja hasta más o menos 3 semanas después del término de caída tiene una absorción bastante importante. Ya pasado ese tiempo, mientras más cerca estoy de la cosecha, es menor la absorción que tiene, de hecho, muy baja, prácticamente nula. Claro, y verdoso, claro, cuando me dicen verdoso, el frutito recién cuajado también es verdoso, hasta que empieza a virar de color, por eso que reculé con la respuesta, pero cuando está pequeño, hasta 3 semanas después de término de caída, absorbe bastante bien. De ahí en adelante, mientras más me alejo, es menor la absorción. Súper. Bueno, y la última. ¿Qué opinión tienes sobre la fertilización con nitrato de calcio vía riego para requerimiento de calcio? Es una opción, bueno, es la más clásica, de hecho, pues la forma más clásica de fertilización cálcica en el mundo citrícola.
Lo importante, como decía, si uno va a ocupar nitrato de calcio, es que sean las concentraciones que corresponden, porque si yo lo aplico muy diluido, el calcio va a quedar muy poco disponible, y es alejarlo de los antagónicos. ¿Ya? Pues veo muchas veces que se está aplicando potasio con calcio, y eso es hacerle zancadillas al calcio, que es el más complejo de que lo tome la planta. Y lo otro es alejarlo de cualquier fosfato y sulfato, por lo menos 3 días. Con 3 días ya uno le da un tiempo razonable para que la planta lo pueda tomar, o bien el calcio se precipite, pero no estar tirando cerca fosfatos y sulfatos. Eso serían las recomendaciones cuando uno aplica nitrato de calcio. Súper, perfecto. Muchas gracias, Enrique. Vamos unos minutos con Marcela, ¿te parece? Y volvemos contigo. Perfecto. Súper. Bueno, para todos, le damos la bienvenida a Marcela Ruiz, Technical and Sales Manager de Tessenderlo Kerley, que nos va a dar su presentación ahora. Hola, Hola. buenas tardes. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve bien. Y se ve bien, perfecto. Oye, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. Con algunos probablemente nos escuchamos el año pasado. Nos toca hoy, digamos, contarles un poco quiénes somos y qué relación tenemos un poco con lo que habló el Enrique hace un poquito rato. El grupo Tessenderlo Kerley es un grupo industrial fabricante de fertilizantes. ¿Ya? Tenemos una línea de fertilizantes granulares y solubles, y en Chile nuestra unidad está enfocada en los líquidos, pero no cualquier líquido. Son líquidos en base a tiosulfatos, que lo mencionó un par de veces y vamos a tratar de resumir en simple qué es lo que son, qué es lo que hacen y qué cosas, qué beneficios tienen cuando aplicamos nuestro plan nutricional en base a tiosulfato. Un poco para que conozcan de nosotros, el grupo Tessenderlo Kerley hoy día es el mayor productor de fertilizantes en base a tiosulfato del mundo. Como ustedes vieron en la lámina anterior, tenemos tiosulfato de calcio, tiosulfato de potasio, tiosulfato de amonio, de magnesio y un par de fertilizantes líquidos que no son en base a tiosulfato, pero complementan nuestra línea de líquidos. Tenemos presencia global en términos de fabricación. Los tiosulfatos se originaron, digamos, su uso agrícola en Estados Unidos hace unos 60 o 70 años atrás, así que es como una novedad con experiencia. Y empezó a extender las instalaciones de fabricación, convirtiendo a Europa hoy día en una de las principales fuentes de abastecimiento de nuestros productos. Si bien en Chile es una estructura bastante pequeña, a lo largo del mundo somos mucha gente. Hay 4 centros de producción en Europa, más todos los que les mostré en Estados Unidos, y sí tenemos presencia comercial y agronómica en muchos países, y particularmente en el Cono Sur tenemos presencia importante en Chile, en Perú, en Uruguay, en Argentina y en el resto del continente. Cuando pensamos en fertilización líquida, lo que nos interesa es ser más precisos, es ser eficientes y tratar de ahorrarnos pega, digamos, de lo que normalmente pasa en el campo. Y las ventajas de trabajar con líquidos pasan básicamente porque en el caso de los fertilizantes en base a tiosulfato no es necesario disolver el producto, viene listo para inyectarlo en el sistema. Tiene características particulares que permiten que sea útil o que sea una buena herramienta para trabajar en aguas muy frías o en agua de mala calidad, pensando en las aguas de Perú o en las nuestras en el norte de Chile, donde tenemos una conductividad eléctrica bastante alta. Las características de los fertilizantes en base a tiosulfatos permiten trabajar con esas condiciones más adversas. Son súper versátiles en términos de las formas de aplicar, no solamente está sujeto a fertirriego, sino que también a microaspersión, pivote, e incluso en riegos antiguos, digamos, como los californianos aquí en Chile, que ameritan un poquito más, digamos, de pega, pero son bastante versátiles para utilizarnos en distintos sistemas de riego. Son fáciles y sencillos de manejar porque no son sustancias peligrosas, por lo tanto permiten que nosotros podamos hacer más eficiente nuestra operación, ¿ya? Si nos enfocamos, digamos, a lo que yo les quiero contar hoy día, es
en los tiosulfatos, que un poco lo comentó el Enrique y lo explicó muy bien, así que esa parte me la voy a saltar. Los tiosulfatos son especies químicas que están presentes en la naturaleza, que se ocupan para distintas actividades productivas y que en términos generales en su estructura tienen un azufre libre. Y ese azufre libre va a generar una reacción química que va a permitir que el tiosulfato haga todo lo que yo les voy a mostrar, digamos, que hace. Si yo lo comparo, por ejemplo, con un sulfato, el sulfato es una molécula que está completamente oxidada en el suelo, por lo tanto no es capaz de reaccionar y hacer cosas que lo diferencian en el fondo del tiosulfato. Lo comentó también Enrique, cómo se oxida el tiosulfato. El tiosulfato se oxida en el suelo por una reacción química donde reacciona con agua y oxígeno y esta reacción está mediada por microorganismos. ¿Y qué genera? Genera un pulso de acidez. Este pulso de acidez es el que va a generar otra cadena de reacciones que va a permitir que ocurran cosas en el suelo. ¿Qué cosas pasan? Mejora la aireación. Cuando se usa un tiosulfato siempre van a haber mejoras en la estructura y eso indirectamente va a generar mejoramientos en la oxigenación, en el movimiento del agua, va a permitir que se den condiciones adecuadas para el desarrollo de la microbiología. Aquí hay un tema bien relevante porque si bien tiene este pulso de acidez, este pulso es temporal y es pequeño, por lo tanto no es detrimental para el microbioma en el fondo en el suelo. Toda esta cadena de eventos físico-químicos va a permitir entonces que nosotros mejoremos el desarrollo radicular y que evidentemente hagamos más eficiente la fertilización o lo que nosotros estemos aplicando a través del suelo, que es la forma más eficiente en que la planta puede absorber los nutrientes. El tema destaco, digamos, el tema de la evolución del pH con aplicaciones de tiosulfato, pensando, digamos, en que mencionamos siempre que hay un pulso de acidez, que hay generación de ácido, es una disminución pequeña del pH del suelo y que obviamente va a ser menor en la medida que nosotros estamos aplicando el tiosulfato en un suelo de pH más alcalino, ¿ya? Aquí ustedes ven una aplicación de tiosulfato, el seguimiento, digamos, en lisímetros, donde se ve una disminución paulatina del pH en un periodo de 60 días que no alcanza a ser medio punto de pH. Entonces, ese es el nivel de acidificación en el suelo como completo, digamos, y donde se nota más, digamos, es en la solución suelo, pero va siendo en forma paulatina, no es una acidificación violenta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo logro mover el pH, digamos, en algunos suelos de Chile que están sobre 7, en muchos de Perú? Si nosotros logramos disminuir el pH de esta solución suelo, vamos a permitir llegar a este óptimo donde están la mayor parte de los nutrientes disponibles. Y es parte de lo que pasa cuando yo aplico tiosulfato en el suelo. Si se hace un seguimiento nutricional, yo veo que mejoro la disponibilidad de zinc, la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad de micronutrientes, como decía Enrique hace un rato, y también de los macronutrientes, calcio, potasio, magnesio, por las características y por las reacciones que hace el tiosulfato en el suelo. ¿Qué pasa? Y en forma específica con los microorganismos, el tiosulfato es un agente reductor, o lo que conocemos como, digamos, como un antioxidante. Entonces, lo que hace el tiosulfato es modificar el estado de oxidación de los micronutrientes, en este caso, que están precipitados por alguna razón, que normalmente están asociados a los pH más altos, y los hace reaccionar, aquí tenemos el tiosulfato, con un fierro en el estado de oxidación más 3, y lo va a devolver, digamos, a la solución suelo como fierro más 2, que es el fierro soluble. Y por eso, cuando nosotros utilizamos tiosulfato en suelos de pH alcalinos, vemos inmediatamente un impacto en la disponibilización del fierro y en la corrección de las clorosis férricas que están asociadas a pH, ¿ya? Este es uno de los efectos como que nosotros no buscamos porque los tiosulfatos son fertilizantes. Nosotros estamos aplicando un tiosulfato con calcio, con potasio, pero vemos que se disponibilizan esas cosas y que son fácilmente medibles tanto a nivel de suelo como a nivel foliar. Cuando yo quiero comparar, por ejemplo, una misma fertilización con distintas fuentes, en este caso potasio, como nitrato de potasio, sulfato de potasio o KTS, que es nuestro tiosulfato de potasio, yo siempre voy a obtener
un mayor contenido de los nutrientes metálicos por efecto de esta reducción, que era lo que yo les mostré en el cuadro anterior. Más fierro, más manganeso, más cobre, más zinc. Y estos que están anotados ahí con asterisco, además, digamos, de mostrar la diferencia estadística, tiene que ver con lo útil que son esos micronutrientes para los cítricos particularmente. En términos generales, son productos líquidos, muy solubles, tienen pH neutro en el envase y esta reacción de acidificación temporal va a ocurrir en el suelo una vez que el tiosulfato está aplicado. No son sustancias peligrosas, por lo tanto se manejan, digamos, como cualquier fertilizante, con todas las ventajas que tiene en el fondo un fertilizante líquido que se puede inyectar directamente en el sistema de irrigación o de fertirrigación. Ventajas, yo les comenté en algún momento, hace un ratito atrás, de poder trabajar en suelos y con aguas de menor calidad, básicamente porque tienen un índice salino menor, digamos, a otros fertilizantes de los mismos cationes, y una conductividad eléctrica menor, lo que permite aplicar una concentración más alta o aplicarlos en menos tiempo, o con aguas de menor calidad, digamos, de conductividad eléctrica mayor. Así que ahí también esa información está disponible y la hemos generado para muchos fertilizantes, a modo de comparar que siempre un fertilizante en base a tiosulfato va a tener una conductividad eléctrica menor. Entonces también tiene que ver un poco con el manejo de las sales, que decía Enrique en algún momento que tenían interferencias en las absorciones de calcio. En términos generales, ¿qué cosas obtengo yo cuando ocupo un tiosulfato? De partida, nutrición, porque son fertilizantes. Cuando yo ocupo un tiosulfato va a haber una mejora en la estructura del suelo porque yo voy a incorporar calcio al suelo y voy a generar calcio de este universo, digamos, de calcio que hay en el suelo que está en formas no disponibles. Yo las voy a hacer reaccionar con los tiosulfatos y voy a ir floculando el suelo en profundidad. Y esa floculación me va a permitir mejorar los flujos preferentes de agua, por lo tanto yo voy a ver que se riega mejor. Hoy día estamos haciendo algunas evaluaciones en términos de eficiencia del uso del agua con uso de tiosulfato y nos hemos encontrado con resultados súper interesantes en términos de ocupar mejor el agua. Como yo estoy ocupando mejor el agua, también ayudo a mover las sales en el perfil y en el bulbo, digamos, de riego. Entonces se me empieza a convertir en una herramienta de doble o triple propósito cuando yo estoy aplicando un fertilizante. La disponibilización de nutrientes ya la conversamos y hoy día la compañía está trabajando en validar y homologar el tiosulfato como un protector de nitrógeno. O sea, el tiosulfato de alguna manera trabaja como un inhibidor de la nitrificación, manteniendo el nitrógeno por más tiempo y protegiéndolo de la lixiviación y de la volatilización. Un poco para ir resumiendo y particularmente enfocado un poco en la conversación que teníamos hoy con Enrique respecto del calcio. El tiosulfato, y aquí pongo el ejemplo con el tiosulfato de calcio, que es uno de nuestros productos más importantes. Cuando yo lo aplico al suelo, el calcio del producto, el calcio soluble del formulado, va a empezar a meterse en los sitios de intercambio y va a ir desplazando cosas. Va a ir desplazando sodio fundamentalmente y va a permitir que el tiosulfato baje en profundidad y en presencia de microorganismos, entonces, oxígeno y agua, va a gatillar este pulso de acidez que me va a permitir disolver sales, cloruros básicamente, y disponibilizar micronutrientes, que fue lo que conversamos en las láminas anteriores. Esta oxidación del tiosulfato ocurre por una acción microbiana de bacterias del género Thiobacillus y va a ir generando esta cadena virtuosa de cosas que va a permitir entonces que el desarrollo radicular sea mejor, se exprese mejor y la planta sea más eficiente para poder absorber los nutrientes. Esto es un poco la cadena de reacciones que la explicó el Quique bastante extenso en la presentación anterior. Y lo interesante, digamos, de esta disponibilización de calcio es que yo estoy haciendo
de el carbonato de calcio, que normalmente hay en el suelo, una fuente de calcio soluble que me va a permitir, por la reacción del tiosulfato, disponibilizar calcio que puede irse a las estructuras del suelo o bien a la fruta, ¿ya? De forma bastante rápida. Y por ahí alguien preguntó qué herramientas habían para disponibilizar. Bueno, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos ir disponibilizando calcio después de una aplicación de tiosulfato. El tiosulfato se aplica, bueno, en este ejemplo está aplicado aquí en marzo, esto es en España, digamos así que está como, es como si fuera nuestro septiembre, y después de una sola aplicación nosotros vemos que hay una disponibilización de calcio durante la temporada y tiene que ver con la reacción del tiosulfato de forma posterior. O sea, esta primera aplicación, este primer aporte de calcio es de la formulación y después la disponibilización va siendo por la reacción continua del tiosulfato. La línea plana de abajo es comparado con una fuente convencional, que en este caso es nitrato de calcio. Entonces, yo tengo un calcio soluble de rápida absorción, que es lo que yo busco cuando quiero poner calcio, pensando en lo que decía Enrique también, es que tenemos una ventana muy pequeña para aportar ese calcio y yo necesito ponerlo rápido. Y además, digamos, un aporte de calcio que me permite tener un suelo estructurado y que hace más eficiente la fertilización. Ahora, ¿cómo se ve en la vida real? Bueno, esta es una aplicación de tiosulfato de calcio con otro fin, no es en plena temporada, es para una aplicación de invernal, porque el productor quería meter con una podadora neumática acá y no podía, porque por el barro y las características del suelo en una zona del valle de Colchagua, en Chile, y la verdad es que después de una aplicación que es hecha con una barra herbicida que suele tener un poco de menos eficiencia, tenemos un suelo floculado, disgregado y que obviamente le permitió entrar, digamos, con su maquinaria. Esto es un parrón después de 6 meses de la última, perdón, después de 3 meses de la última aplicación. Si ustedes se fijan, el conicin es notoria la exploración radicular y eso tiene que ver con cómo yo estructuré el suelo, le di un perfil mejor de oxigenación y de movimiento de agua, lo que me permitió explorar toda la zona de influencia del gotero, haciendo más eficiente la fertilización de ese huerto. Y aquí tenemos un pequeño testimonial, bueno, muy pequeño, saliendo del área de influencia del gotero, que está tratada con tiosulfato de calcio. Evidentemente hay un suelo arcilloso muy pesado y la acción de ese tiosulfato de calcio permite un suelo disgregado y más amistoso para el crecimiento radicular. Lo que les comenté de la conductividad eléctrica, esto es un tema súper relevante, sobre todo en zonas del norte de Chile, donde las aguas son de muy mala calidad. Puedes ocupar, digamos, esta fuente como fuente de calcio, porque tiene 1/3 de la conductividad eléctrica del nitrato de calcio. Y creo que el Quique también mencionó, digamos, el tema del fertilleso. Todavía el fertilleso es un muy buen producto cuando lo aplico en mayo y llueve harto. Pero hoy día vemos que hoy día en primavera, terminando el invierno, hay algunos productores que tienen problemas de infiltración y quieren solucionar su problema de infiltración hoy con aplicación de fertilleso. El fertilleso es un muy buen aporte, o sea, tiene un muy buen contenido de calcio. Su gran problema es la solubilidad. Por lo tanto, si yo considero que ese 23% de contenido de calcio tiene una solubilidad muy pequeña, al final de calcio soluble, que es el que va a generar la floculación en el suelo, es muy poquito. Si yo pienso en el aporte solamente en el de la formulación de tiosulfato de calcio, con su 100% de solubilidad, tiene 150 veces más calcio soluble que el fertilleso. Y lo tiene rápido, lo tiene ahora, en el momento que ustedes lo necesitan. Cuando nosotros aplicamos tiosulfato, ya se los comenté hace un rato atrás, también disponibilizamos más cosas. No solamente calcio, como en este cuadro, sino que magnesio, potasio y microelementos. ¿Y cuál es la dosis? ¿Cómo hacemos equivalente, digamos, esta recomendación? Además, digamos, de lo que yo les decía desde el punto de vista técnico y la velocidad de disponibilización de calcio, es las facilidades operativas. Esta experiencia la hicieron los americanos hace unos años
buscando en qué punto, en qué dosis el efecto desplazador, digamos, de sodio, que es lo que técnicamente hace el fertilleso, se iguala al tiosulfato de calcio, y esa es un poco la base de por qué nosotros hoy día recomendamos 100 litros de tiosulfato de calcio, 100 o 120, porque esos 100 litros son equivalentes a aplicar 2.25 toneladas de fertilleso. O sea, desde el punto de vista operativo es todo ventaja. Eh, Cerrando, digamos ya, usar fertilizantes en base a tiosulfatos es un plus para el suelo, porque no solamente estás entregando un catión soluble de rápida disponibilización, sino que vas a hacer vas a conseguir otros efectos como esta reducción y disponibilización de cationes metálicos, esta actividad radicular reforzada, entrega azufre, que es un elemento que nosotros tenemos medio olvidado, pero ese azufre en el suelo va a permitir una mejor asimilación del fósforo y de otros nutrientes, y bueno, obviamente dispones en fondo de calcio y de nitrógeno, perdón, de calcio y de potasio sin nitrógeno y sin cloruro, que para construir fruta, digamos, es muy adecuado. En Chile llevamos 12 años de trabajo, digamos, continuo, más de 100, digamos, alrededor del mundo, y contamos hoy día con validaciones en distintos cultivos, con recomendaciones para distintas zonas también, desde, no sé, Piura, no, más al norte, sí, y hasta Puerto Octay. Así que contáctenos para una recomendación a su medida. Si ustedes se fijan en los folletos, nunca ponemos una dosis específica, porque tiene que ver con una recomendación de acuerdo a la condición en la que están ustedes y en el cultivo que estén trabajando. Ahí están mis datos por si les interesa, digamos, alguna consulta adicional, o también en el chat, a ver si las chicas de ahí de Mundo Agro hay alguna pregunta en el foro. Muchas gracias. El calibre, cuando uno conversa con un productor de cítricos, por lo menos en Chile, lo que más se repite, bueno, obviamente todos queremos tener kilos, sin duda. O sea, alguien me decía, oh, yo quiero tener la producción, los kilos, sí, sin duda. Pero lo que es fruta misma es el calibre, la pelea más, el mínimo común múltiplo para todos. Todos luchamos por calibre. Ya, después luchamos por color, luchamos con las semillas, luchamos con la piel, pero el calibre siempre está ahí. El calibre, son muy pocos los campos que uno puede decir, ¿sabe qué? A mí no me interesa el calibre, a mí me sobra calibre. Ay, pero son los mínimos. No es el grueso. Así que este es un tema súper importante. El calibre de la fruta en cítricos, bueno, es una problemática, como les decía. Hay un tema comercial. Calibre va a depender, o sea, a Estados Unidos le gusta la fruta calibre 1, 2, 3, a China le gusta 1XX, 1X y 1, son gustos absolutamente distintos, entonces depende de lo que uno hable de calibre. Perú, por ejemplo, produce bastante fruta para China, tiene calibres grandes, es otra condición climática. Chile tiene calibres más chicos, de hecho cuesta tener calibre 1, 2, 3, no es fácil en muchas zonas, pero son los calibres que les gustan a Estados Unidos, pero no tenemos fruta para China, no tenemos fruta tan grande para China. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar este tema del calibre de los cítricos? O sea, cosas que, por ejemplo, las variedades. Uno está en la búsqueda de variedades que tengan una ventana comercial y que me puedan generar un plus al tener mejor calibre. No sé, por ejemplo, la mandarina Leandri, que es una muy buena mandarina, tiene muy buen calibre. Bueno, la misma Oro Grande, que en su momento salió, que es una prima hermana de la Clemenules también, por el tema del calibre. Uno siempre está buscando variedad, buscando calibre. Pero si hablo de Chile, por ejemplo, donde estamos muy al debe en el tema de portainjertos. En el tema de portainjertos, aparte de macrofila, que me genera un mejor calibre en las mandarinas, pero en desmedro de la parte organoléptica, de la caída de acidez muy fuerte, pero me genera mejor calibre. Pero la fruta no es tan rica y la acidez se cae bastante más rápido. Pero portainjertos faltan. Estamos muy estancados en el tema de los portainjertos, no sé,
los mismos portainjertos uso razón de portainjerto en Chile, 75, Rubidú, Citumelo, Carrizo, los mismos portainjertos. Entonces ahí eso puede generar un cambio importante hecho en la distribución de calibre de la fruta. Esa es la gracia de los portainjertos, que me genera alguna cualidad que yo busco, resistencia a una enfermedad o, o calibre en especial, o que me adelanta, me atrasa una cosecha, etcétera. Para el calibre de la fruta no existe un producto mágico. Eso siempre me lo preguntan y siempre lo respondo. O sea, el campo tiene el calibre súper lindo. ¿Qué habrán aplicado? No, el calibre, de hecho, el calibre es una sumatoria de buenas decisiones, es una sumatoria de buenos manejos. No hay un producto, si fuera así de fácil, no habrían agrónomos, tiramos la pastilla y listo, la fruta crece. Pero no es así. Y de hecho, el calibre de la fruta, uno se lo juega en 4 momentos súper especiales. Primero es la calidad del ovario de la flor. La calidad del ovario de la flor es fundamental en el calibre final de la fruta. Si yo tengo ovarios de mala calidad, yo puedo hacer todo lo humanamente posible y no voy a tener la mejor distribución de calibre. En la división celular también me juego una parte. Mientras más células tengo, mejor calibre potencial. El efecto sumidero, que vamos a ver a qué se refiere el efecto sumidero, pero es el tamaño al final de las membranas. Y esas membranas, como veíamos en la imagen de piel, en un comienzo están todas desinfladas y después las tengo que llenar. Si el volumen de estas membranas, si las membranas son más grandes, tengo la posibilidad que la fruta sea más grande. Y eso se hace con un manejo específico. Y finalmente, que es como lo más conocido, el llenado. El llenado durante el verano. Regar, aplicar potasio y vamos y empujamos. Pero como les decía, si la planta o el fruto viene de una ovario, una flor de mala calidad, no va a ser la fruta con mejor calibre. Si no hizo buena división celular o el efecto sumidero no es el que corresponde, estamos liquidados. La calidad del ovario de la flor. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo tengo buena calidad de ovario de flores? Hay un tema con la competencia inicial y el balance hormonal. Si yo tengo a mayor cantidad de flores, el peso del fruto es menor. Y eso es así. Mientras más flores tengo un árbol, el peso final de la fruta va a ser menor. Por lo tanto, esas floraciones blancas, bonitas, hay mucha gente que le gusta que el árbol esté lleno de flores, eso es horrible. Es horrible, ¿no? Eso finalmente lo que estoy jugando en contra del calibre final de la fruta. No puedo tener un exceso de flores. La disponibilidad de carbohidratos resulta esencial para satisfacer la demanda energética del ovario durante el cuajado y amarre de la fruta. Bueno, en realidad para cada uno de los procesos de la planta es fundamental la disponibilidad de carbohidratos. Pero en el momento de cuaja, si no hay disponibilidad de carbohidratos, no cuaja. La flor simplemente se cae. Y si este frutito recién cuajado no recibe la cantidad de carbohidratos correspondiente o que necesita, el fruto se cae y aborta. Entonces es súper importante que la planta le tiene que enviar carbohidratos o al ovario de la flor o al fruto recién cuajado para que podamos estar hablando de un fruto a futuro. Las hojas viejas no solo tienen que abastecer de carbohidratos a los frutitos en desarrollo, sino que también a brotes vegetativos y raíces. O sea, hay una competencia. Hay una competencia que en el caso del cítrico no es tan atroz como por ejemplo el palto, la competencia entre el brote de primavera y la flor y el fruto es atroz, tremenda. Pero acá hay una competencia, o sea, la planta no solo está haciendo carbohidrato para los frutitos, también para el resto de la planta. Entre paréntesis, que muchas veces me ha ocurrido. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo en este momento que hay una competencia entre la cantidad de fruta en zonas donde me cuesta cuajar, me cuesta camarre y se me ocurre aplicar un enraizante? Me liquido porque genero un competidor muy fuerte que es un nuevo enraizamiento y movimiento de carbohidratos hacia la zona de las raíces. Por lo tanto, ¿a quién voy a perjudicar? Frutitos que no le va a llegar la cantidad de carbohidratos y van a abortar. Por eso que siempre que se aplica un enraizante en ese momento, tengo menos frutos por árbol. En el tema de calibre en cítricos hay una interacción positiva o negativa entre las diversas hormonas y tenemos nuestro equipo A, que el equipo A son nuestras amigas en el tema del crecimiento, del calibre de la fruta, que son los promotores de desarrollo del fruto, donde están las giberelinas, las auxinas y las citoquininas, en este lado del balancín. En el otro lado del balancín tenemos a nuestros enemigos en el tema de calibre, porque cuando hablamos de color estos son nuestros amigos, pero en el momento cuando hablamos de calibre,
Los inhibidores del desarrollo del fruto son el ácido abscísico, el etileno y podríamos meter a los jasmonatos también ahí sentadito al lado. Por lo tanto, la relación entre estos dos equipos, entre los promotores e inhibidores, es determinante en el calibre inicial del fruto, pero determinante. Esto es muy claro, o sea, ¿qué es lo que ocurre en el momento de cuaja? Es un aumento importante en la generación de giberelinas endógenas en los ovarios. Con esta señal de giberelinas lo que hace la planta es enviarle carbohidratos al ovario y al enviarle carbohidratos, cuaja. Si por ejemplo, yo tuviera emisión de etileno en ese momento, porque está en el otro equipo, en el de los inhibidores, y me aplasta el balancín hacia el otro lado, simplemente no va a cuajar. Bueno, y ahí generalmente, ¿qué ocurre? Por ejemplo, lo más clásico, malos riegos que no corresponde, quedarme corto con el riego, radiaciones solares muy fuertes, humedades relativas muy bajas, viento, y no va a cuajar, simplemente, o va a cuajar y se va a caer inmediatamente. Las citoquininas alcanzan un máximo en los ovarios al momento de la antesis, para caer drásticamente. La saucina, la máxima actividad en el ovario ocurre posterior a la caída de pétalos. El ácido abscísico, su máxima actividad en el ovario de los frutos, ocurre los días posteriores a la antesis, o sea, después de que abre la flor. Ahí tenemos los momentos hormonales y están súper sincronizados entre ellos. Por eso que, por ejemplo, en el tema de clementina, voy a sacar nuestro puntero láser nuevamente. En el tema de clementinas, ¿qué es lo que hacemos para mejorar las cuajas y amarres? Aplicamos giberelina. Pues ya vimos, si la planta está produciendo etileno por diversas causas, de hecho una planta que está llena de flores ya está generando etileno porque es una deshidratación tremenda que tiene un poquito descontrolada la planta. Entonces aplicaciones de giberelinas exógenas, ¿qué es lo que me generan? Me generan una mayor amarre de frute o un mayor cuaja. En las clementinas es notable, o sea, es muy evidente de que anda muy bien. En el caso de distintos tipos de mandarinas híbridas son más o menos eficientes, pero en la cuaja, pero en el amarre, en el momento cuando se genera etileno y hay caídas de fruta, ayudan mucho las aplicaciones de giberelina. Bueno, ocurre un alza en la concentración de ácido abscísico frente a condiciones de estrés. Eso ya para otro tema, para la clase de fitohormonas. Y el etileno participa en el proceso final de la abscisión de los frutos. Ya cuando se va a caer el fruto, el etileno ahí manda. Bueno, esto hablamos de competencia. Eh, para los que ya manejan cítrico, para los que manejan nada de cítrico, están aprendiendo, tenemos distintos tipos de floraciones o de brotes. El que nosotros más buscamos siempre es el campanero. El campanero es un brote donde tengo solamente una flor en la punta. Esa es una flor campanera. ¿Por qué? Porque una flor campanera tiene un alto porcentaje de cuaja y un alto porcentaje de amarre. ¿Por qué? Porque tiene un gran aporte de carbohidratos. Entonces, prácticamente quedan gran parte de esas flores cuajan y llegan a ser frutos de muy buen calibre, porque están regalonas. O sea, tienen un aporte de carbohidratos muy importante. Pero cuando tenemos cosas como este brote aquí que tengo, no sé, 20, 25 frutos, y hasta 40 puede tener, de hecho, es una locura porque la competencia que hay ahí es tremenda. Y de hecho aquí me van a quedar 3 frutos y tienen que caer 27. Entonces esa competencia que se genera en un comienzo es fatal, po. Es fatal, fatal. Fatal en el calibre final, porque están compitiendo en plena división celular entre ellas. Al final están malgastando energía a la planta. Entonces es preferible tener una flor campanera, o a tener fruta de muy buen calibre, a tener 40 flores donde me voy a quedar con 30 frutos compitiendo entre ellos y van a quedar 27. ¿Ya? Entonces, a eso uno se refiere con competencia. En el momento de la antesis, los ovarios procedentes de plantas de alto nivel de floración ya son más pequeños que los procedentes de plantas con menor nivel de floración y además presentan menor velocidad de crecimiento. Importante, o sea, cuando tengo floraciones muy abundantes, los ovarios de esas flores ya son de más mala calidad, son más pequeños, solamente por la competencia inicial. Y además la velocidad de crecimiento es mucho menor. Por eso que hablábamos de que la calidad de los ovarios es fundamental. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que los ovarios de buena calidad, ¿dónde están? En las flores campaneras. Y ese término lo vamos a escuchar 200 veces. Flores campaneras. Ahora,
¿Cómo genero flores campaneras? Esa es la otra. Así como veníamos viendo, bueno, entonces, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo genero flores campaneras? Y las flores campaneras se generan fundamentalmente en la madera más nueva. Entonces, la calidad de la madera donde se va a producir es la que me determina mucho el potencial de calibre y la cantidad de fruta que voy a tener. Si yo estoy produciendo en madera vieja, puede tener floraciones de mala calidad, ovarios de mala calidad, floraciones abundantes, con mucha competencia en un inicio, y fruta que, bueno, los árboles se colocan añeros y el calibre se va perjudicando año tras año, eso lo van a ver mucho, y probablemente a muchos les está pasando lo que están sentados acá, que los árboles al final están con madera envejecida y ya no producen como producían en un comienzo. La única forma de revertir eso es rejuveneciendo la madera. Y al rejuvenecer la madera inmediatamente va cambiando la proporción de flores campaneras. Y tengo una mayor proporción de flores campaneras con frutas de muy, muy buena calidad. Em, ¿Por qué está esta foto acá? Pues esta foto está acá porque la madera más joven, en general, cuando uno deja un árbol de cítrico, es madera vertical. Bueno, y eso en la naturaleza es así. Cuando la madera es vertical, tiene un balance hormonal. Cuando la madera mira hacia abajo, apunta hacia abajo, tiene otro balance hormonal. De hecho, uno hace ortopedia, ¿cierto? En forma artificial, para bajarle el vigor a una planta y de hecho para hacerla florecer. O sea, es tal el nivel, el desbalance hormonal que le genero al agachar una rama, de que la puedo hacer florecer. Al mirar hacia arriba la rama, el aporte de carbohidratos es tremendo. La planta detecta que es un brote joven, por lo tanto le da mucho carbohidrato, tiene muy buena corriente transpiratoria y la diferencia en calibre y producción de fruta es tremenda con la madera que mira hacia abajo. Esta planta está muy clarita, por eso está esta imagen. Entonces, calidad de ovario de la flor, flores campaneras, madera nueva. Esa es la clave. Obviamente madera nueva, poa. Estamos hablando de poa también, pero no podemos hablar de poa ahora porque no nos estaríamos hasta las 11 de la noche hablando de distintos temas. Pero de ahí, en una de las clases vamos a hablar de poa. La división celular. La división celular hace no muchos años atrás no se tomaba mucho en cuenta en cítricos. De hecho, se manejaba fundamentalmente el efecto sumidero y el llenado. División celular, nada. O sea, de hecho, división celular, no muchos años ya se maneja como división celular. Eh, ¿Qué cosas son importantes en el manejo de la división celular? Nuevamente el manejo de estrés y el uso de citoquininas. ¿Por qué el manejo de estrés? Bueno, obviamente necesitamos que la planta haga fotosíntesis. Qué raro, o sea, otra vez, para hacer una buena división celular, ¿qué es lo que necesita el fruto? Un buen aporte de carbohidratos, nuevamente. La planta le tiene que aportar carbohidratos, no solamente para que no se caiga y no ralee el árbol el fruto, sino que además para que haga una muy buena división celular. Entonces el manejo de estrés es clave, pero clave. Y el uso de citoquinina hoy en día es común. O sea, hasta hace un par de años atrás, aplicaciones de citoquininas para edición celular, mucha gente doblaba el cuello y decía, ¿y eso? ¿De dónde salió eso? Hoy en día es súper común. Lo más usado, y bueno, hay otras citoquininas, pero por ejemplo aquí voy a hablar de la 6-benciladenina. ¿Qué es lo que hace la 6-benciladenina? La 6-benciladenina disminuye el nivel de estrés de las plantas. Em, de ahí hay una lámina, pero se los voy a decir. No está acá abajo, de hecho. ¿Por qué disminuye el estrés de las plantas? Porque la 6-benciladenina aumenta la actividad de las enzimas peroxidasas y catalasas. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Así en español, para entenderla, imaginemos que tenemos un chicle pegado en el suelo. Uno lo suelta y el otro lo barre. Entonces, uno suelta y el otro barre. Y eso es lo que hace con radicales libres en la planta. Por lo tanto, disminuye los niveles de estrés. Obviamente, al disminuir los niveles de estrés, aumenta el área foliar, o sea, va todo encadenado. Al disminuir los niveles de estrés, disminuye la senescencia de la planta. Al disminuir los niveles de estrés y al haber menos radicales libres, aumento o mantengo el contenido de clorofila de las plantas. Al mantener el nivel de clorofila de las plantas con menos estrés, aumenta la tasa fotosintética de las plantas. Por lo tanto, al aumentar la tasa fotosintética y llegar más carbohidratos a los frutos recién cuajados, aumento la división celular. Y una cosa súper importante que hacen las citoquininas es aumentar el número de brotes laterales, es lateralizar el envío de carbohidratos. No que todos los carbohidratos vayan hacia la zona apical de los brotes, sino que además repartan hacia las laterales.
Y eso es lo que hace una 6-benciladenina. Entonces, por eso que aumento la división celular. Ahora, súper en fácil, aumenta la división celular porque le llegan más carbohidratos al fruto recién cuajado. Es así de sencillo. Toda esta explicación es para decir eso. Entonces, nuevamente, carbohidratos. Carbohidratos que necesitamos, esto más abierto, fotosíntesis. Fotosíntesis, buen riego, niveles de estrés bajos, etcétera. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Bueno, este es un ejemplo con tomate, donde se ve en hoja, por ejemplo, aquí está el control, 6 ppm y 12 ppm de 6-benciladenina. Y se ve cómo aumenta en las peroxidasas y las catalasas, de 10 hasta 20, al doble, en la concentración. Y acá también aumenta el doble las peroxidasas. Eso es lo que ocurre en las plantas en general. Es más o menos violento el aumento en concentración, pero eso es lo que hace una 6-benciladenina. El efecto sumidero es el más entretenido de todos porque es el más citrícola. ¿Qué es el efecto sumidero? Bueno, esto se hace con aplicación de auxinas de síntesis, donde, ¿qué es lo que hago con las auxinas de síntesis? Aumento el tamaño de los lóculos y de las vesículas del zumo del fruto, o sea, de las vesículas y del gajo, para hacerlo en español de nuevo. Como les decía, esto al final son como un airbag desinflado, es un globo. Si este globo desinflado es más grande y lo logro llenar, potencialmente tengo un fruto más grande. El fruto aumenta su capacidad para acumular zumo y crece más y a mayor velocidad. Entonces, eso es lo que yo hago con auxinas de síntesis. Principalmente, bueno, en Chile hay dos productos que se ocupan para eso, que uno es el Propulse y el otro es el Maxim, que tiene etiqueta en cítricos y que uno los puede ocupar para agrandar el tamaño de las membranas y aumentar el efecto sumidero del fruto. Eso es lo que hace. Ahora, porque mucha gente también escucho que dice, no, es que el raleador, si yo quiero, solo si yo quiero, yo aplico una auxina de síntesis, fundamentalmente 3,6 TPA, y si yo lo tiro con fruta pequeña, yo la puedo botar, pero solo si yo quiero. Pero el efecto fundamental es el aumentar el tamaño de las vesículas. Ahora, si nosotros comparamos, al estimular la división celular del fruto, aumentamos el número de vesículas de zumo y el de las filas de células por vesícula. Y cuando aumentamos el efecto sumidero del fruto, aumentamos el tamaño de los lóculos y de las vesículas. Esa es la diferencia entre la división celular y el efecto sumidero. Estos procesos son complementarios, con efecto directo sobre el calibre de la fruta. Por eso cuando realmente escucho, no, que tengo este producto que reemplaza a este otro. ¿Cómo lo va a reemplazar si para un efecto absolutamente distinto? Uno para división celular y el otro efecto son complementarios. De hecho, son absolutamente distintos y se complementan entre ellos. Y esta oración es la clave para entender por qué son distintos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, con 10 milímetros, tenemos aplicaciones de auxinas de síntesis, donde vemos cómo se produce, bueno, el T0 es el testigo y la diferencia, o sea, 38, 43, 48, 47, 45, 43 milímetros hasta el 4 de agosto. Obviamente es un campo que tenía problemas de calibre, por eso que podemos ver esos calibres, pero es tremenda la diferencia con el testigo. O sea, en general lo normal es que una auxina de síntesis me genere 3 milímetros sobre lo que iba a ocurrir si no se aplicaba. Ahora, hay veces que es más, hay veces que es menos, pero en general son 3 milímetros más. 4 milímetros es un calibre, o sea, estamos hablando casi de un calibre más. O sea, eso es mucho. Más cuando ya hablamos que el calibre es una problemática. Em, bueno, cosas importantes de las auxinas de síntesis. El momento de la aplicación es clave. Cada auxina de síntesis se aplica en momentos distintos y si lo aplico en distintos momentos voy a tener resultados y cosas distintas. La concentración es clave. O sea, es clave la concentración. El tiempo de ingreso a los tejidos también es clave. ¿Por qué? Porque las auxinas de síntesis en general son de entrada muy lenta en los tejidos. Por lo tanto, tienen que ir acompañados de algún penetrante para que ingrese rápidamente. La temperatura, la deshidratación de la gota me afecta pero seriamente el efecto de las auxinas de síntesis. Por lo tanto, si me preguntan, aplicadas de noche quedan maravillosas, y aplicadas de día con temperatura quedan muy mal aplicadas. Y la regulación del caldo, fundamentalmente, lo que hablamos de pH y dureza de agua.
es clave en este tipo de hormonas. O sea, la dureza de agua es la concentración de calcio y magnesio que tiene. Y el pH es pH, o sea, todos conocemos el concepto. Entonces, cuando nosotros tenemos un caldo bien regulado en dureza de agua, en pH, lo aplicamos sin temperatura, a la concentración en el momento adecuado, es maravillosa, una herramienta que, no, demasiado potente. Y llegamos al llenado, nuestro amigo llenado, que es como lo más conocido, lo más clásico, donde uno más trabaja generalmente para el calibre de la fruta. Temas de importancia en el llenado de la fruta, bueno, la competencia por carbohidratos, nuevamente, el raleo es importante, pero ojo que el raleo, eso está determinado por Agustín, o sea, no, yo no lo medí, eso siempre estaba en los libros de fisiología de cítricos, que el raleo tiene importancia en el calibre final cuando el raleo ocurre hasta pasadito la fase 1 de crecimiento del fruto, o sea, y casi solamente en la fase 1 de crecimiento del fruto. El ralear yo un mes antes de cosecha no tiene ningún efecto en la fruta que va a quedar. Solamente lo que hago es que me estoy deshaciendo de la fruta más chica. El manejo hormonal, sin duda, importante en el llenado de la fruta. El manejo de estrés, fundamentalmente lo que es deshidratación, salinidad, radiación solar, temperatura, plagas y enfermedades. Estamos hablando ahí de estrés abióticos y bióticos. Y lo que es nutrición y macronutrientes, sin duda, pero los micronutrientes, ¿por qué son tan importantes para nosotros? Porque en general la citricultura en Perú y Chile está puesta en suelos alcalinos. Por lo tanto, los cítricos, prácticamente todos, tienen grandes problemas para la absorción de fierro, zinc y manganeso con pH alcalinos de suelo. Entonces ahí me va generando problemáticas importantes. 70% más del éxito productivo en el llenado de la fruta tiene que ver la hidratación de la planta. Y para mantener una óptima hidratación de las plantas no solamente es necesario regar, sino que nuevamente nuestro dibujo calcio. Tenemos un tubo donde yo riego, pero la planta tiene que absorber, conducir y transpirar. Si no es capaz de alguno de esos procesos está bloqueado, simplemente no hay hidratación, porque no hay corriente transpiratoria. Em, Insuficiente hidratación de la planta. Hay temas bien importantes, por ejemplo, los riesgos largos de lavado de sales. Obviamente para los sectores donde hay problemas de sales. Si hay un sector que no tiene problemas de sales, va a ser un intrascendente. En los periodos críticos hay que aumentar la reposición de agua, y eso es así en los cítricos sin tenerle ningún miedo. O sea, de hecho, periodos críticos, por ejemplo, las últimas 3 semanas de caída de fruta son críticas. En las zonas donde se cae mucha fruta, zonas precordilleranas fundamentalmente, es crítico. En ese momento hay que levantar. ¿Levantar cuánto? O sea, generalmente si uno está reponiendo el 100%, hay que aumentar en un 30-40% más lo que uno está regando sin ningún problema. La planta tiene que estar muy hidratada, tiene que estar muy contenta, ¿sí? No, un cítrico no se asfixia por regarlo un poco más 2 semanas, no pasa absolutamente nada, cero. Y en ese momento, de hecho, en los momentos que yo necesito alta hidratación, por ejemplo, de nuevo, que es un momento crítico en las caídas de fruta, hay que evitar aplicaciones concentradas de fertilizantes. De hecho, es más, cuando hay altas temperaturas, baja humedad relativa, están muy fuertes las caídas, es recomendado no fertilizar. 1 semana, 10 días. No pasa absolutamente nada con la planta. La planta lo que necesita es agua, igual que uno. O sea, si yo estoy absolutamente deshidratado y me dan un paquete de papas fritas, en serio que no los quiero, de toda agua. No me importa. O sea, la planta es lo mismo. Cuando está con proceso de deshidratación fuerte, lo que necesita es hidratarse, no meterle sales en el agua. No, es que metámosle nitrógeno, no. Es mejor, de hecho, disminuyen bastante. Y es súper notorio la disminución en la caída de fruta cuando uno para la fertilización. Esas son mañitas de terreno. Para el tema de la radiación solar, cada vez más está ya súper instaurado el uso de protectores solares. Los protectores solares se ocupaban antiguamente para que la fruta no tuviera golpe de sol. Hoy en día es un tema más fisiológico, es para atrasar el cierre estomático de las plantas al disminuir la temperatura de los tejidos. Los estomas, en vez de cerrar a 1 hora, no sé, puede cerrar 1 hora, 1 hora y media después, y eso es mucho tiempo de fotosíntesis. No solamente de fotosíntesis, sino que además de que no se me generan radicales libres, que al final me terminan generando etileno, más ácido abscísico, problemas de las membranas, etcétera. Bueno, los sistemas radiculares.
Este es un sistema radicular espectacular, sin duda. Eh, Sistemas radiculares pobres me generan problemas. Vamos a borrar una cosa acá, ahí sí. Sistemas radiculares pobres, obviamente voy a tener grandes problemas. Ahora, los sistemas radiculares pobres es bien subjetivo, porque, por ejemplo, esta foto tiene una pillería. No la estoy jugando derecha, estoy jugando chueta. Porque un suelo arenoso, y los suelos arenosos, los sistemas radiculares, los cítricos siempre tienen una gran cantidad de raíces por centímetro cuadrado. La planta, como es muy inteligente, sabe que los suelos arenosos retienen poca humedad y pocos nutrientes y colocan muchas bocas por centímetro cuadrado. Cuando los suelos son pesados, estamos hablando de suelos ya sobre 20, 25, sobre 30.000 equivalentes de SIC, hay muy pocas raíces por centímetro cuadrado. Entonces alguien puede decir, tiene pocas raíces la planta. Sí, compadre, pero mira la clase textural. La planta sabe que el suelo tiene muy buena retención de humedad y nutrientes. Entonces van en directa relación con la clase textural o con la SIC del suelo. Pero necesito tener la cantidad de raíces óptimas para que la planta pueda realmente hidratarse y nutrirse. Ni decir de nematos, o sea, de hecho, nematos fundamentalmente, y los que más tienen son todas las plantas que están sobre patrón macrofila, limoneros en macrofila, mandarinas en macrofila. Si estoy en zonas con suelos livianos, tengo alto riesgo de que ser atacado por nematos, y ahí sí que los sistemas radiculares se dañan seriamente. Em, bueno, aquí estamos viendo sistemas radiculares dañados, periodos de escasez hídrica, quemaduras en las raíces, daño de raíces por exceso de riego, asfixia, bueno, que no, es lo menos hoy en día, compactación de suelo, eso sí ocurre mucho, deficiente nutrición de las plantas y fundamentalmente con el tema de zinc, auxina. El zinc es un cofactor auxínico. Cuando el zinc es uno de los micronutrientes más deficitarios en cítricos en suelos alcalinos y está muy correlacionado con la producción de auxina. Y la producción de auxina está muy correlacionado, de hecho, absolutamente correlacionado con la generación de nuevos flash radiculares. Por lo tanto, muy bajos niveles de zinc, bajos niveles de auxina y muy malos sistemas radiculares. Es un ciclo muy malo. Manejos para mejorar el sistema radicular, bueno, importancia en la frecuencia y los tiempos de riego, súper importante, muy importante. Necesitamos tener la mayor cantidad de agua disponible con la mayor oxigenación del suelo posible. Y eso para cada suelo va a ser condiciones distintas. Incorporaciones de materias orgánicas, sin duda que son muy importantes también. Me generan no solamente un tema con la actividad microbiológica, sino que también con la parte física del suelo. El uso de enraizantes, maravilloso, pero siempre y cuando no sea en el momento de cuaje y amarre, ya lo nombré recién. Cuando uno aplica los enraizantes, y de hecho las etiquetas lo dicen, en los momentos, en los flash radiculares. O sea, yo los flash radiculares los tengo que apoyar con el uso de enraizantes. Y aumentar la microbiología benéfica del suelo. Para eso hoy en día hay todo un boom de productos y de micorrizar y muchas cosas que se hace hoy en día con la tercera pata del suelo, porque las dos patas anteriores siempre las hemos trabajado, que es la parte física y química. Y la microbiológica hoy en día se trabaja cada vez más y mejor. Compactación de suelos, ácido fosfórico, que lo nombrábamos con el calcio recién también. Em, Cuando tengo compactación de suelo, bueno, la semana pasada vi un video de un crecimiento de raíces que muy bonito, donde había compactaciones de suelo, las raíces esquivaban, de hecho, el punto compactado y al esquivarlo, de hecho, se dañaba toda la parte lateral de la raíz, en un video muy bonito que nos mostraron en México. También hay menos intercambio gaseoso. Bueno, eso es el ácido fosfórico, tema de salinización de suelo, horrible, presiones osmóticas altas, daño de raíces, poca agua disponible. Es tan fácil como cualquiera de ustedes toma un vaso de agua, le echa una cucharada de sal y me dicen después cómo quedaron, si quedaron hidratados o deshidratados. Mientras más sales tenga el agua, menos agua útil tiene la planta. Por lo tanto, finalmente la deshidratación es tremenda. Uso de desplazadores para los suelos salinos, lo más clásico de uso de desplazadores que pueden ser en base a calcio, en base a polihidroxicarboxílico, en base a tiosulfatos, que lo nombrábamos recién, riegos de lavado, el uso de fertilizantes con bajo índice de salinización, sin duda, o sea, los muriatos hoy en día son casi prohibitivos, los sulfatos también tienen un índice de salinización súper alto, llenado de fruta. A ver, las aplicaciones de potasio foliar
hay muchos potasios foliar que uno puede aplicar. Uno puede aplicar acetatos de potasio, anda muy bien. Uno puede aplicar nitrato de potasio. Uno puede aplicar, hay un montón, hay muchos potasios que uno puede, hay muchos potasios en el mercado. Hay sales de potasio en base a carbonatos de potasio. Hay mucho potasio algunos quelatados así, entre comillas, pues de hecho no es más 2 el potasio, se hace como un paso intermedio para poder quelatarlo, que algunos productos españoles lo colocan quelatado. Aplicaciones de algas para el llenado ayudan mucho, o sea, de hecho las algas vía foliar ayudan promoviendo algunas auxinas, disminuyendo los niveles de estrés, pero aplicados vía riego me gustan más todavía las algas porque además aumentan la actividad microbiológica del suelo. Además de lo que hace arriba, además me aumenta la actividad microbiológica. Las aplicaciones de molibdeno son súper importantes, muy importantes en el llenado de la fruta de cítricos y en el color también. ¿Qué es lo que hace el molibdeno? El molibdeno hace varias cosas. Una, que es la más conocida de todas, que actúa sobre la nitrato reductasa. Por lo tanto, el nitrógeno que está dando vuelta en la planta, la planta lo ocupa y lo hace aminoácidos. Eh, pero también es un cofactor auxínico. Eh, por lo tanto, las auxinas también son importantes en el llenado de la fruta. De hecho, aplicaciones de productos auxínicos ayudan bastante en el llenado de la fruta. Entonces, el molibdeno es algo que es muy calladito, pero genera efectos bien importantes en la fruta, en el tamaño y en el color de la fruta. El uso de aplicaciones de folcisteína. Folcisteína es un activador metabólico que aumenta la producción endógena de prolina y cisteína en la planta. Me acelera mucho, aumenta el metabolismo de la planta, la acelera mucho y hace que los procesos los haga más rápido, disminuyendo los niveles de estrés al mismo tiempo. Las aplicaciones de productos trihormonales, que alguien no entiende de repente, pero cómo un producto que tiene gibrelinas, auxinas y citoquininas, cómo actúa, si tiene las tres. Lo que pasa es que hay un balancín, como les decía en un comienzo, en un balancín están los promotores y en el otro lado del balancín están los inhibidores. Si yo tiro de los promotores y los coloco a este lado del balancín, voy a inclinar el balancín hacia el lado de los promotores y de esa manera la planta sale de los niveles de estrés. Así, de esa manera, así, para decirlo en burdo, funciona un trío hormonal. El uso de brasinosteroides también cada vez se hace más común. Cada vez entendemos un poquito más cómo utilizar los brasinosteroides para calibre y para color y para retorno floral. Lo que pasa es que el brasinosteroide lo que hace es que empuja la hormona predominante del momento. Así, para mí eso es lo que hace. O sea, si en el momento las auxinas son la hormona predominante, la que está, si yo tiro un brasinosteroide, este brasinosteroide me amplifica el efecto de las auxinas. Cuando la fruta está tomando color y se está produciendo ácido abscísico, o sea, o aumenta la concentración de abscísico en la piel de la fruta, uno tira un brasinosteroide y aumenta el efecto de este ácido abscísico en la piel de la fruta. Entonces, tiene un efecto bastante importante. Cuando está reventando las yemas, de hecho en persistente, en paltos, en cítricos, y uno aplica brasinosteroides, los ovarios son de mejor calidad. De hecho, hay mucho todavía paño que cortar con brasinosteroides, pero tiene muchos efectos bastante importantes. Las aplicaciones también de productos que tengan ácido salicílico también me ayudan mucho el llenado de la fruta. El ácido salicílico es también pues, un antiestrés. O sea, nosotros nacimos tomando aspirina también cuando nos dolía la cabeza, nos dolía cualquier cosa. El ácido salicílico tiene un efecto bastante parecido en las plantas. Disminuye los niveles de estrés. Aquí todo el rato estamos hablando de dos cosas, de tres cosas en realidad. Disminuir estrés, de generar carbohidratos y de mandar carbohidratos al órgano que yo quiero. Eso es lo que estamos haciendo todo el rato con todo lo que hablamos. Disminuir estrés. Al disminuir estrés, la planta puede hacer fotosíntesis, pero esa fotosíntesis, esos carbohidratos, los tiene que enviar hacia donde yo quiero, no hacia donde la planta quiere. Y eso es el trabajo agronómico que estamos haciendo para llenar fruta. Eso sería de calibre por el día de hoy. Muchas gracias.
Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers in many countries around the globe. These innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement. Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture